En 1965, un domingo por la mañana, en cualquier colonia de la Ciudad de México, se podía ver lo mismo. Familias enteras saliendo de sus casas, papá con su camisa blanca de botones, mamá con su vestido de domingo, los niños con ropa limpia, y todos subían al camión urbano, o al coche si había, y se iban a algún lugar de la ciudad donde pudieran pasar el día juntos, porque eso era el domingo, el día de paseo, el día de familia, el único día en que la ciudad te pertenecía. Y si tú fuiste uno de esos niños, si tú te subiste a ese camión con tu familia, si tú esperaste toda la semana para que llegara el domingo, entonces sabes algo. Sabes cómo era esa Ciudad de México. La ciudad que tus hijos nunca conocieron. La ciudad que desapareció, porque había lugares específicos, lugares donde las familias iban. El balneario Ojo de Agua, el Parque España, el Cine Ópera, la Feria de Chapultepec. Y esos lugares ya no existen. O existen, pero no son lo mismo. Y cuando intentaste llevar a tus hijos ahí, cuando quisiste mostrarles dónde fuiste de niño, te diste cuenta de algo. De que ya no estaban. De que habían desaparecido. Y con ellos, tu infancia, vas a recordar cómo era pasar el domingo en el balneario Ojo de Agua, vas a revivir las tardes en el Parque España, vas a sentir otra vez la emoción del cine ópera, vas a volver a subir a los juegos de la feria de Chapultepec. Pero hay algo al final, algo que te va a partir el corazón. Porque vas a recordar el día en que llevaste a tu hijo de la mano, diciéndole, aquí venía yo de niño. Y llegaste. Y ya no estaba nada. Y ese momento está al final, y créeme, vale la pena quedarse hasta ahí. Y entonces todo cambió, no de un día para otro, pero cambió. Porque en los años 50, 60, 70, la Ciudad de México era otra cosa. Era más pequeña, más manejable, más tuya. Y había lugares donde las familias podían ir, sin gastar mucho, sin viajar lejos. Lugares que eran para todos, para las familias de las colonias, para los trabajadores, para la gente como tú. Y esos lugares no eran lujosos, no eran para ricos. Eran sencillos, accesibles. Pero eran tuyos, eran de tu ciudad. Y cada domingo o cada vez que se podía, las familias iban y pasaban el día completo ahí. Y eran felices. Porque en esos lugares, durante unas horas, la vida era más fácil, más ligera, más bonita, y en las casas, durante la semana, las familias se preparaban. Los niños esperaban, este domingo vamos al balneario, este domingo vamos a la feria, y los papás ahorraban, guardaban monedas. Porque aunque no costaba mucho, tampoco era gratis. Y había que tener para los boletos del camión, para las entradas, para los antojitos. Y cuando por fin llegaba el domingo, todos se arreglaban y salían a vivir ese día que habían esperado toda la semana. Y aquí viene el primer lugar, el primero que ibas a buscar cuando quisiste mostrarle a tus hijos tu infancia. Y el primero que ya no encontraste. El balneario Ojo de Agua, en Xochimilco, rodeado de árboles, con albercas de agua natural. Agua fría, tan fría que te cortaba la respiración cuando entrabas, pero te acostumbrabas, y después ya no querías salir, y llegabas en la mañana, temprano, porque si llegabas tarde ya no había lugar. Y tu papá pagaba la entrada. Y tu mamá cargaba la canasta con la comida, tortas, refrescos, fruta, porque no había dinero para comer en la fonda del balneario.
Entonces llevabas todo de casa y buscabas un lugar bajo la sombra de un árbol, y ahí ponían la manta en el pasto, y ahí era su base durante todo el día, y te quitabas la ropa, y quedabas en traje de baño, un traje de baño de tela gruesa, que cuando se mojaba pesaba, y corrías a la alberca, y te lanzabas, y el agua te golpeaba, fría, helada, y gritabas, y salías, y volvías a entrar, y poco a poco tu cuerpo se acostumbraba al frío, y pasabas horas ahí, en el agua, jugando con tus hermanos, con otros niños que no conocías, haciendo competencias de quién aguantaba más tiempo bajo el agua, saltando desde el borde, tratando de nadar hasta el otro lado. Mientras tus papás se quedaban bajo el árbol, tu papá con su camisa puesta, tu mamá con su vestido, viendo, cuidando, disfrutando verte feliz, y a mediodía tu mamá te gritaba, «a comer». Y salías del agua, temblando de frío, y te envolvías en una toalla áspera, y te sentabas en la manta, y comías tus tortas de jamón, de huevo, y sabían diferente, sabían mejor, porque las estabas comiendo ahí, en el pasto, mojado, feliz, y después de comer, volvías al agua, y seguías jugando hasta que empezaba a oscurecer. Y tu papá decía, ya es hora, y no querías irte, pero tenías que irte, porque había que regresar a casa, y mañana era lunes, y había escuela, y regresabas en el camión, cansado, mojado todavía el pelo, con la piel oliendo a cloro y a agua de manantial. Y en el camino le decías a tu papá, ¿cuándo volvemos? Y él te decía, pronto, pronto volvemos. Y años después, cuando ya eras adulto, cuando ya tenías tus propios hijos, decidiste algo. Decidiste llevarlos a ese mismo balneario, a ese mismo lugar donde tú fuiste feliz. Y te subiste al coche y pusiste rumbo a Xochimilco y les ibas contando a tus hijos, ahí vas a ver, ahí hay unas albercas hermosas, yo iba de niño. Y llegaste. Y ya no estaba. Estaba cerrado, abandonado, las albercas vacías, los árboles secos, y te quedaste ahí, parado frente a la reja, con tus hijos en el coche, preguntándote qué había pasado. Afuera del balneario Ojo de Agua, la Ciudad de México seguía siendo la Ciudad de México. Las calles empedradas de algunas colonias, los camiones urbanos echando humo, los puestos de tacos en las esquinas, las señoras barriendo sus banquetas. Y en el centro de la ciudad, en plena Reforma, había otro lugar. Un lugar que también esperaba los domingos, esperaba a las familias, el Parque España, sobre Avenida Reforma, con sus juegos mecánicos, con su carrusel, con sus columpios. Un parque pequeño, pero suficiente, más que suficiente para una tarde de domingo, y llegabas caminando, porque estaba en el centro y era fácil llegar. Y había otros niños, muchos niños, corriendo, gritando, subiendo a los juegos. Y tú también corrías a formarte para subir al carrusel, el carrusel, con sus caballitos de madera pintada, con sus espejos, con su música de organillo. Y subías a un caballo, y agarrabas el tubo de metal, y esperabas a que arrancara. Y arrancaba, despacio, y empezaba a dar vueltas, y la música sonaba, y tu mamá te saludaba cada vez que pasabas frente a ella, y tú le devolvías el saludo, sonriendo, y cuando se acababa el turno, bajabas, y querías volver a subir. Pero tu papá te decía, ya fue suficiente, porque cada vuelta costaba, y no había dinero para más. Entonces ibas a los columpios, que eran gratis,
y te subías y te mecías hacia adelante, hacia atrás, tratando de llegar más alto cada vez, y compraban helados de a 5 centavos en su conito de galleta, y lo comías despacio, porque tenía que durarte. Y se derretía, y te manchabas las manos, y tu mamá te limpiaba con su pañuelo, y pasaban la tarde ahí, en el parque, sentados en las bancas, viendo a los niños jugar. Y tu papá fumaba su cigarro, y tu mamá platicaba con otras mamás. Y todo estaba bien, todo estaba en orden, porque estaban juntos, en su ciudad, en su parque, y cuando ya estaba oscureciendo, regresaban a casa, caminando por Reforma, viendo los edificios, las tiendas, la gente, y sentías que la ciudad era tuya, que ese parque era tuyo, y que siempre iba a estar ahí. Y años después, cuando ya eras adulto, pasaste por ahí, por donde estaba el Parque España, y ya no estaba el parque. Habían construido un edificio, o una plaza comercial, ya no recuerdas bien. Solo recuerdas que no estaba el parque. No estaban los juegos, no estaba el carrusel. Y seguiste manejando, porque no había nada que ver, porque ese lugar ya no existía, pero había otro lugar, un lugar que duraba todo el día, un lugar oscuro y fresco donde las familias se refugiaban, sobre todo en las tardes calurosas, cuando el sol pegaba fuerte y no había nada que hacer afuera. El Cine Ópera, en la calle de 16 de septiembre, en el centro de la Ciudad de México. Un cine enorme, con su fachada Art Deco, con su marquesina iluminada, con sus letras grandes anunciando la película de la semana. Y llegabas con tu familia, después de comer, y tu papá compraba los boletos en la taquilla y entraban, y adentro estaba oscuro y fresco, porque había aire acondicionado. Algo que no tenías en casa, algo que solo sentías en lugares como ese. Y buscaban sus asientos, en las butacas de terciopelo rojo, y se sentaban, y esperaban a que empezara la película. Y mientras esperaban, tu papá te compraba palomitas en su bolsa de papel, calientes, con mantequilla. Y te las comías de una en una, despacio, porque tenían que durarte toda la película, y se apagaban las luces, y empezaba la película. Y todo el cine quedaba en silencio, 100, 200 personas, todas mirando la misma pantalla, viendo lo mismo, al mismo tiempo. Y si era película de Pedro Infante, tu mamá lloraba. Y si era de Cantinflas, todos se reían, y el cine se llenaba de risas. Y si era de vaqueros, tú te emocionabas, y gritabas cuando el bueno ganaba. Y cuando terminaba la película, no salían inmediatamente. Se quedaban sentados, viendo los créditos subir por la pantalla. Porque no había prisa, porque afuera seguía haciendo calor y adentro estaba fresco. Y porque ese momento de estar juntos en la oscuridad del cine era especial. Y salían, y afuera ya estaba oscureciendo. Y caminaban por el centro, por las calles llenas de gente, de luces, de puestos de periódicos. Y regresaban a casa, en el camión, platicando de la película, de las escenas favoritas, de los actores. Y años después, cuando quisiste llevar a tus hijos al cine ópera, cuando quisiste mostrarles ese lugar donde pasaste tantas tardes, fuiste, y el edificio seguía ahí. Pero ya no era cine. Lo habían convertido en otra cosa, una tienda, oficinas, ya no recuerdas.
Solo recuerdas que ya no era cine, que ya no pasaban películas, que esa pantalla enorme ya no existía. Y te quedaste parado frente al edificio, con tus hijos tratando de explicarles cómo era antes, pero no podías, porque ya no había nada que mostrar. Pero había un lugar más, el lugar más grande, el más emocionante, el lugar que esperabas todo el año. El lugar que todos los niños de la Ciudad de México querían visitar, la Feria de Chapultepec, dentro del bosque de Chapultepec, con sus juegos mecánicos, con su montaña rusa, con su rueda de la fortuna, con su casa de los espejos, con sus puestos de algodón de azúcar. Era el lugar de los domingos especiales, de los cumpleaños, de las celebraciones, y llegabas temprano, porque si llegabas tarde, las filas eran larguísimas. Y tu papá compraba los boletos, un fajo de boletos amarillos, y te los daba, y te decía, cuídalos, estos son todos los que hay, y corrías a formarte en el primer juego que veías. Y esperabas, media hora, 40 minutos, no importaba, esperabas, porque valía la pena, porque al final ibas a subir. Y cuando por fin era tu turno, entregabas tu boleto y subías al juego, a la silla giratoria, a la nave espacial, a los carritos chocones, y el juego arrancaba, y te apretabas contra el respaldo, y gritabas, de emoción, de miedo, de felicidad pura. Y cuando terminaba bajabas, mareado, feliz, y corrías a formarte en el siguiente. Y la montaña rusa era el juego más importante. El más alto, el más rápido, el más aterrador. Y te formabas, durante más de una hora, viendo a la gente gritar mientras subía y bajaba por las vías de metal. Y cuando por fin era tu turno, subías, te sentabas, te abrochaban la barra de seguridad. Y empezaba a subir, despacio, haciendo clic, clic, clic. Y llegabas arriba, y veías toda la ciudad desde ahí, todo el bosque. Y caías. Y gritabas, y el viento te pegaba en la cara, y no podías respirar. Y daba vueltas, y subía y bajaba, y cuando terminaba, tus piernas temblaban, y no podías caminar bien. Pero estabas feliz, más feliz de lo que habías estado en toda la semana, y a mediodía tu mamá te llamaba, y se sentaban en una banca, y comían lo que habían traído. O si había dinero extra, compraban algo en los puestos, hot dogs, algodón de azúcar, mazapanes. Y descansaban un rato, viendo a la gente pasar, escuchando la música de los juegos, los gritos, las risas, y después seguían, más juegos, más filas, más emociones. Hasta que se acababan los boletos o hasta que ya estaba oscureciendo. Y tu papá decía, ya es hora. Y no querías irte, nunca querías irte. Porque sabías que no ibas a regresar pronto, que iba a pasar mucho tiempo antes de volver, y salían del bosque, cansados, con la ropa sucia, con los zapatos llenos de polvo. Y tú ibas quedándote dormido en el camión de regreso, con la cabeza en las piernas de tu mamá, soñando con los juegos, con las vueltas de la montaña rusa. Feliz, y esa felicidad era real, completamente real. Porque para ti esos lugares eran eternos, siempre iban a estar ahí. Siempre ibas a poder regresar, pero no lo sabías entonces, no sabías que esos lugares no eran para siempre. Que la ciudad iba a cambiar, que esos espacios iban a desaparecer. O iban a transformarse en algo diferente, en algo que ya no reconocerías,
Y los años pasaron, y tú creciste, y formaste tu propia familia. Y cuando tuviste hijos, quisiste algo. Quisiste compartir con ellos lo que tú viviste. Quisiste llevarlos a esos mismos lugares donde tú fuiste feliz. Y ahí está. Ahí está el momento que te parte el corazón cuando lo recuerdas, porque lo intentaste. Intentaste llevarlos a cada uno de esos lugares, al balneario Ojo de Agua. Y llegaste, y ya estaba cerrado, las albercas vacías, los árboles muertos. Y tus hijos te miraron desde el coche, sin entender. Y tú no supiste qué decirles. Al Parque España. Y pasaste por donde estaba, y ya no estaba el parque. Solo edificios, oficinas, gente caminando rápido. Y tus hijos ni siquiera supieron que ahí había habido algo, al cine ópera. Y el edificio seguía, pero ya no era cine. Y trataste de explicarles, aquí había una pantalla enorme, aquí veíamos películas. Y ellos dijeron, ¿y ahora a dónde vemos películas? Y les dijiste, a la plaza comercial. Y entendiste que no era lo mismo, que nunca iba a ser lo mismo, y a la feria de Chapultepec. Y la feria seguía ahí, pero era diferente. Tenía otros juegos, otras reglas, otros precios, y tus hijos subieron a los juegos, y se divirtieron, pero no era lo mismo. Porque no era la feria que tú recordabas, no eran los mismos juegos, no era la misma emoción. Era otra cosa, algo nuevo, algo que no tenía nada que ver con tu infancia. Y en ese momento, parado ahí, viendo a tus hijos jugar en una feria que ya no reconocías, entendiste algo. Entendiste que la Ciudad de México de tu infancia había desaparecido. Completamente. Que esos lugares que definieron tu niñez ya no existían. O existían, pero transformados en algo irreconocible, y entendiste algo más. Algo que duele todavía más, que esos lugares no eran solo lugares. Eran espacios de familia. Eran los únicos lugares donde tu papá podía llevarte sin gastar mucho, donde tu mamá podía relajarse, donde tú podías ser niño, donde podían estar juntos, felices, aunque fuera por unas horas. Y ahora esos espacios ya no existen. Y tus hijos nunca van a conocer lo que era ir al balneario Ojo de Agua en un domingo de verano. Nunca van a saber lo que era subir al carrusel del Parque España. Nunca van a sentir lo que era ver una película en el cine ópera. Nunca van a gritar en la montaña rusa de la feria de Chapultepec como era antes. Y no es su culpa. Es solo que la ciudad cambió. Y esos lugares desaparecieron. Y con ellos una forma de ser familia, una forma de ser feliz, una forma de vivir que ya no va a regresar. No fueron solo lugares. Fueron los regalos que tus papás te dieron. Los domingos que ahorraban toda la semana para poder llevarte. Las horas que pasaban esperando en las filas contigo, viendo cómo te divertías. Y aunque para ti era solo diversión, para ellos era más. Era su forma de darte algo, de hacerte feliz, de crear recuerdos que iban a durar toda la vida. Y esos recuerdos duraron. Están ahí todavía, en tu memoria. Pero cuando intentaste pasarlos a tus hijos, cuando quisiste llevarlos a esos mismos lugares para que ellos también los vivieran, te diste cuenta de algo. De que no podías. Porque esos lugares ya no estaban.
Y esa es la parte que duele. Que tu infancia quedó enterrada bajo el concreto, bajo los edificios, bajo la ciudad nueva, y no hay forma de recuperarla. Y aunque casi nadie habla de esto hoy, esa memoria está ahí. En las fotos viejas que guardas en una caja, donde estás parado frente a la entrada del balneario Ojo de Agua. En ese recuerdo de subir al carrusel del Parque España, en esa imagen borrosa de estar en el cine ópera, en esa sensación de gritar en la montaña rusa de la feria de Chapultepec. Esa memoria está guardada en ti y solo en ti. Porque tus hijos nunca van a conocer esa Ciudad de México. La ciudad que desapareció. La ciudad que fue tuya, guardada. Si esto te trajo recuerdos, o si tú también intentaste llevar a tus hijos a estos lugares y ya no estaban, compártelo con alguien que también lo recuerde. En el canal estamos dejando estas historias guardadas para que no se pierdan.